El género afecta todos los aspectos de la experiencia migratoria, empezando con los motivos para irse en primer lugar. Puede ser que un joven que no se conforma con la identidad de género que se le espera en su comunidad, migra buscando otros horizontes donde no tiene que vivir con miedo. Puede ser que una chica joven sale de su comunidad en busca de otras oportunidades educativas para salir por debajo de las faldas de su mamá, como me ha dicho una joven en Honduras. También el género afecta la decisión de quién migra en la familia cuando la migración representa una estrategia familiar, las redes sociales que emplean las personas para hacerlo, o sea, las conexiones que tienen con otras personas en destino, la integración e inserción laboral en destino también afecta dónde se insertan, qué tipo de trabajo, también la cantidad y frecuencia del envío de remesas, que ha sido la piedra angular de esta estrategia de migración para el desarrollo, en primer lugar, se ve afectado por el género. También la igualdad de género es central para lograr el desarrollo. En primer lugar, sabemos que es una cuestión de derechos humanos, de justicia social, pero también aplicar una perspectiva de género se ha visto que aumenta la eficacia de políticas y programas. E incluso el PNUD ha dicho en uno de sus informes de desarrollo humano que si no se introduce la dimensión de género en el desarrollo, se pone en peligro el propio desarrollo. Y por último, es un objetivo de desarrollo sostenible. Concretamente, la meta número 5 dice lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Se ha visto que hay una tendencia de la feminización de las migraciones. Durante las últimas décadas ha habido un leve aumento numérico, o sea, el número de mujeres que migran hoy en el mundo alcanza casi el 50%, pero también ese llamado fenómeno de la feminización de las migraciones tiene una dimensión cualitativa, que ha habido un cambio en la capacidad en la que migran las mujeres. Ya no solo migran por motivos de reagrupación familiar, como era lo más común en el pasado, sino que migran de forma autónoma, como trabajadoras, como proveedoras económicas, y con su proyecto independiente de migración. Así es que es necesario tomar en cuenta sus experiencias también cuando analizamos el nexo entre la migración y el desarrollo. Un tercer punto es la necesidad de aplicar este análisis de género a diferentes niveles. Hay muchas variables que intervienen y determinan los vínculos entre migración y el desarrollo, tanto en origen como en destino. Y estas variables están marcadas por las relaciones de género. El enfoque más del análisis de género es el hogar, las relaciones intrafamiliares, donde se ve claramente las relaciones de género, pero el género también opera a nivel de la comunidad, los mercados laborales y a nivel macro en las relaciones internacionales. Así es que podemos ver cómo un estereotipo de género se plasma en un acuerdo bilateral migratorio. La idea de que la mujer solo migra en calidad de acompañante a su esposo, el trabajador agrícola, muchas veces la excluye de los canales formales de la migración, discriminando de paso en su acceso a un permiso migratorio, por ejemplo. Entonces, la segunda parte de la pregunta fue, ¿cuál es el valor agregado? Yo diría que nos amplía la mirada sobre la relación entre la migración y el desarrollo en sí. En primer lugar, tenemos que visualizar el desarrollo como algo al cual tenemos un derecho, el derecho al desarrollo. El nexo entre la migración y el desarrollo va necesariamente más allá de las remesas, que fue como la primera idea de qué es lo que podría representar la migración en términos de oportunidad para el desarrollo. Pues no solo se trata de agregar a las mujeres y sus remesas o su manejo de las remesas al paradigma de migración y desarrollo,
sino que la perspectiva de género nos obliga a centrarnos en las personas y en el modelo de desarrollo humano. ¿Qué necesitan las personas, hombres y mujeres, para gozar de todas sus libertades y desarrollarse plenamente? ¿A qué clase de desarrollo aspiramos? ¿Aspiramos a un desarrollo humano que expande las libertades que disfrutamos los individuos? Eso implica mover nuestra atención de los medios, o sea, el crecimiento económico, los ingresos, la tecnología, a los fines, las libertades, ¿no? Un segundo punto sobre esta ampliación de la mirada sobre la relación entre la migración y el desarrollo tiene que ver con los cuidados que necesitamos las personas. Si analizamos desde una perspectiva de género por qué las personas migran, por qué las mujeres migran, vemos que hay una crisis de la reproducción de la misma sociedad que tiene que ver con los cuidados. En los países del norte hemos observado la incorporación masiva de las mujeres en la fuerza laboral remunerada. Hemos observado cambios en la estructura familiar, las familias son más nucleares, no tan extendidas como suele ser en otras sociedades. También envejece la población, hay otras necesidades de la provisión de cuidados que ya no se pueden proveer dentro del núcleo de la familia. Y que ha habido muchos cambios en términos de la igualdad, pero en gran parte los hombres siguen sin asumir una proporción más igualitaria del trabajo de cuidados. Eso en los países del norte. En los países del sur vemos que los hogares enfrentan cada vez más dificultades para garantizar la vida cotidiana, que los programas de ajuste estructural han implicado recortes en el gasto público, en salud, educación, y estos afectan desproporcionadamente a las mujeres, quienes siguen siendo responsables, las últimas responsables por el cuidado del conjunto familiar. Así es que tenemos varios factores en el norte, varios factores en el sur, que quiebran básicamente el sistema tradicional de provisión de cuidados que ha dependido de la mano de obra femenina no remunerada dentro del seno del hogar. Estos cuidados que sostienen la vida cotidiana, y qué más podría ser más importante que eso, ahora se transforman, se globalizan y se van conformando las llamadas cadenas globales de cuidados. Así es que las mujeres en los hogares transfieren el trabajo de cuidado de unos a otros en base a ejes de poder, tales como el género, pero también como la etnia, la clase social, el lugar de origen. Mujeres necesitan contratar los servicios de otras mujeres, muchas veces que son mujeres migrantes que a su vez han dejado en su hogar de origen a otras mujeres a cargo del cuidado de sus propios familiares, niños, envejecientes. Entonces, ya vemos que el nexo entre la migración y el desarrollo ya no solo se trata de las remesas y su potencial para el desarrollo, sino la sostenibilidad misma de la vida a través de la provisión de cuidados. De quienes dependemos muchas veces termina siendo una mujer migrante que ha sido desprovista de sus derechos laborales y humanos. Por último, esa perspectiva de género nos pone sobre el tapete la cuestión de la garantía de los derechos de las mujeres migrantes como parte de este nexo. Estamos hablando de derechos humanos, pero también de derechos laborales, de los derechos sexuales y reproductivos, otros derechos que normalmente quedan como fuera del radar cuando hablamos de este nexo. Y cómo podemos garantizarlos como parte de las políticas migratorias, las políticas sociales que se están negociando. Entonces, si volvemos a nuestro análisis, no solamente a nivel micro o meso, sino a nivel macro, se está negociando un acuerdo migratorio bilateral, cómo podemos garantizar que las personas involucradas, hombres y mujeres, disfrutan plenamente de sus derechos laborales, de sus derechos humanos dentro del proceso migratorio. Así es que es sumamente necesario aplicar esa perspectiva de género para que no perdamos de vista el desarrollo humano
y los migrantes como sujetos protagonistas de este proceso.